Oportunidad acerca de la doctrina fundamental. Hemos estado diciendo acerca de principalmente el único Dios verdadero, y solamente a manera de recordatorio, a manera de refrescar un poco lo que hemos estado hablando en este tiempo, queremos dar una recapitulación de los temas anteriores. Recordemos, hemos estado hablando que fue Dios el que se presentó en la vida de Abraham. Abraham, recordemos, él tenía bastante influencia politeísta, idólatra, pero viene Dios y le dice a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y desde esa promesa Dios comienza a mostrarse al pueblo como el único Dios verdadero. Una de las cosas que me impresionaron bastante, y lo hemos compartido, es de que sin duda Abraham, él conocía las multitudes de dioses que en aquellas regiones se adoraban. Entre ellos encontramos a Baal, que era el dios de la fertilidad. Y una de las cosas que Abraham en sí, él deseaba era poder procrear un hijo. Pero la Biblia nos enseña que fue hasta el momento que el verdadero Dios se presenta ante él, le dice: Abraham, haré de ti una nación grande y poderosa. Señor, ¿cómo será esto si yo no tengo descendencia, yo no tengo prole? Pero la Biblia nos enseña de que fue Dios el que le dio la promesa de no solamente un hijo, sino ser padre de muchedumbres. Lo que las deidades que él conocía no pudieron hacer, el verdadero Dios todopoderoso, que en aquel momento se presentó como el Shaddai, fue el único que pudo darle lo que verdaderamente Abraham necesitaba en aquel momento, lo que era el ser padre de muchedumbre. Recordemos, Abraham, Isaac, Jacob, comienzan unas generaciones en diferentes momentos a procrearse, a multiplicarse, y cada uno de ellos comenzó a tener una experiencia con ese Dios verdadero, con ese único Dios verdadero. Recordemos que en el pensamiento de ellos existía mucho el sentir de diferentes deidades, de diferentes dioses. Pero con el tiempo la evolución de ese pensamiento fue tanta que llegó un momento en que en la mente de un judío solamente se concibe lo que es un Dios, no solamente sobre todos los dioses, sino simplemente único Dios. Aunque para muchos hay muchos dioses, mas para nosotros solamente hay uno, dijo el apóstol Pablo. Entonces, todo esto estamos recordando para que nos demos cuenta que el sentir de Dios era presentarse a Abraham como el único Dios verdadero. La vez pasada estuvimos comenzando hablando un tema acerca de lo que es la Trinidad en la Biblia, y pudimos darnos cuenta a través de la palabra de Dios, muchos textos bíblicos donde nos hablan que definitivamente el sentir de Dios no era presentarse como diferentes tipos de dioses. El sentir de Dios era presentarse como el único Dios verdadero, por el hecho de que Abraham venía de un politeísmo. Abraham venía de diferentes tipos de adoraciones a diversidades de dioses. Pero viene Dios, y la intención principal de Dios no era sacarlo del politeísmo y meterlo a otro politeísmo trinitarista, no. La idea era que conocieran al único Dios verdadero. Dijimos claramente que en la historia bíblica del Antiguo Testamento, comenzando desde Abraham, Moisés, Dios se le presenta y le dice: yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el gran yo soy, ve y libera a mi pueblo. Los jueces otorgaron al único Dios verdadero las batallas, las victorias que ellos tenían. Los reyes de Israel reconocieron solamente a un único Dios verdadero. En fin, las Sagradas Escrituras no nos da espacio para concebir, hermanos, en la mente, hermanos, lo que es el sentir de una Trinidad. Lejos de eso, la semana pasada estuvimos viendo de que sí existen Trinidad, pero la Trinidad, hermanos, vienen de otras culturas paganas e idólatras, culturas de las cuales adoran una Trinidad.
un Dios, hermanos, o tres dioses en uno, como lo mencionábamos. Pero no así, hermanos, el sentir de un israelita, no así el sentir de Dios, no así el sentir histórico, hermanos, de la palabra de Dios. Reconocen a un único Dios verdadero. Pero en las Escrituras, y es lo que vamos a ver ahora, encontramos diferentes escritos, de los cuales pareciese que entre esos escritos hay un sentir de diversidad de dioses. Hay un sentir y la gente dice, ven, ahí no solamente está el Dios Padre, sino que también podemos ver que hay otros dioses, o está el Dios Hijo y el Dios Espíritu con él. Pero en realidad debemos de comprender que cada texto de la Biblia tiene que ser bien, hermanos, estudiado, para darnos cuenta qué es lo que nos quiere dar a entender, en qué momento fue escrito, para quién fue escrito y cuál es la respuesta que estaban dando, hermanos, ante la problemática que ellos estaban viviendo. Y esta noche vamos a leer Génesis 1:1. Yo se lo leo así como usted está ya sentadito. Dice Génesis capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, cuando leemos este texto, para nosotros que tenemos una Biblia, y debemos de ser muy sinceros, una Biblia que ha sido traducida a diferentes idiomas, debemos de saber de que los escritos originales fueron dados a un pueblo, a una nación, que fue Dios el que pudo crear esa nación, de Abraham hasta el pueblo de Israel, con las 12 tribus, hermanos, de Israel. Entonces, este pueblo conoció con el tiempo y reconoció al único Dios verdadero, llámese Jehová, llámese Yahweh, o simplemente como las palabras o las siglas lo dicen, YHWH. Pero lo cierto es de que nuestra Biblia generaliza cualquier tipo de título que se le ha dado a Dios en los diferentes tiempos. Aquí encontramos cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en las traducciones más cercanas a los originales, como lo que es la Septuaginta, versiones, hermanos, antiguas, encontramos, en vez de la expresión Dios, encontramos la expresión Elohim, que es lo que vamos a estudiar esta noche. La expresión Elohim, en las diferentes traducciones al castellano, puede mencionarse, aquí dicen nuestras notas, nombres que se usan para referirse a la deidad. Los tres nombres principales son Dios, Jehová y Señor. Estos tres se usan en forma individual y también en forma combinada, Jehová Dios. Estas traducciones del hebreo, el idioma en que se escribió gran parte del Antiguo Testamento, las tres palabras principales en hebreo que se hablan de Dios son Elohim, Jehová o Yahweh y Adonai. Y aquí podemos darnos cuenta las veces en que se repite estas expresiones, ya sea Elohim, Jehová o Adonai. Pero lo cierto es, y es lo que quiero que usted vea, nuestra traducción bíblica, Reina Valera, y en la mayoría 1960, generaliza los títulos. Y ellos dicen simplemente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, haciendo mención de que para nosotros solo hay un Dios. Es por eso que hay personas que dicen: nosotros no utilizamos el saludo Dios le bendiga, nosotros decimos la paz de Cristo, dicen otros, o la paz del Señor. Nosotros no utilizamos el saludo Dios le bendiga porque ellos dicen: ¿a qué Dios se refieren? Pero nosotros sabemos que cuando hablamos de Dios, nosotros no estamos pensando en otras deidades o en otras divinidades. Nosotros estamos pensando en el único Dios verdadero, que su nombre es Jesús. Cuando hablamos de Dios, muchas personas pueden tener un concepto diferente de Dios, pero nosotros tenemos un concepto claro de quién es Dios para nosotros, el único Dios verdadero. Pero por eso, en las traducciones más cercanas a los originales, podemos darnos cuenta que la expresión Dios
es dada de esta manera: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. Vio Elohim que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. ¿Qué es lo que vemos acá? Si nosotros fuésemos bastante curiosos, nos vamos a dar cuenta que otras traducciones ponen la expresión Elohim. Y esto es bien importante saberlo, porque muchas personas conocedoras, ellos dicen: pero ustedes unicitarios deben de saber que la expresión Elohim representa pluralidad de dioses. La expresión Elohim, ellos dicen, no habla en singular, sino que habla en plural. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de saber qué significa en realidad la palabra o la expresión Elohim. Y vamos avanzando. El otro título de nuestras notas dice: Dios, dioses falsos, seres humanos y ángeles. ¿Por qué? Porque Elohim significa poderosos. Del plural Elohab. En la versión Reina Valera se ha traducido, oiga bien, más de 2300 veces la palabra Elohim, y la han cambiado a la expresión Dios. Es decir, que la traducción nuestra ha quitado la expresión Elohim y han puesto la palabra Dios. ¿Es malo? No, porque nosotros sabemos a qué Dios se refiere. Pero al tener un estudio profundo con alguien le puede decir: pero usted sabe que la Biblia menciona a Elohim. Sí, claro que lo menciona, porque Elohim para nosotros es Dios. Pero ellos dicen: Dios, o la palabra Elohim, representa pluralidad de dioses. Entonces la gente viene y dice: cuando mencionan a Elohim, están hablando de diversidad de dioses. Y estiran tanto la manera de pensar que dicen, hablan de una Trinidad, cuando definitivamente ni la palabra Elohim, refiriéndose a Dios, se refiere a pluralidad de dioses, menos a una Trinidad. Y esto lo vamos a ver más adelante. Dice: dado que Elohim es un término general para Dios. Es decir, que Elohim significa Dios, y es un término que se usa general para todo aquello que se considera una divinidad. Dice acá: se usa también cuando se describe a dioses falsos. Por ejemplo, yo soy Jehová tu Dios. En las versiones más antiguas dice: yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. No tendrás Elohim ajeno delante de mí. Es decir, que la misma expresión que se ocupa para el Dios verdadero, también se ocupa para los dioses falsos. ¿Cuál expresión? Elohim. Elohim representando al Dios verdadero, pero también representando a los dioses falsos. Éxodo 20, 2 al 3 nos dice ese texto: no tendrás Elohim delante de mí. Claro, nuestra traducción dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora dice: haznos dioses. Las versiones antiguas: haznos Elohim, que vayan delante de nosotros. Entonces dijeron: Israel, esos son tus Elohim que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahí están las citas bíblicas: Éxodo 32:1 y Éxodo 32:4. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Las versiones más antiguas nos hablan acerca de la expresión Elohim. Y la expresión Elohim es un término que se usa para con el Dios verdadero, pero también para con los dioses falsos de la época. Por eso dice acá: ya que la misma palabra se usa para el Dios verdadero y para dioses falsos, ¿cómo podemos evitar esta confusión? Ya se imagina usted que tengamos una Biblia mucho más antigua y que diga, hablando de Elohim,
En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Pero también cuando hablan de los dioses falsos, también diga Elohim. Y cuando hable del Dios de este mundo, que es el diablo, también le digan Elohim. Y cuando digan vosotros sois dioses, dice la Biblia, hable de Elohim. Y cuando diga acerca de los ángeles, también le llamen Elohim. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si a todos se le llama Elohim, nos confundiríamos completamente. Pero gloria a Dios por estas clases de traducciones que tenemos, que hacen diferencia. ¿Y sabe cuál es la diferencia que nosotros usamos en el término bíblico para hablar del Dios verdadero? Cuando hablamos del Dios verdadero, ¿cómo lo escribimos? Con D mayúscula. Pero cuando hablamos de los dioses falsos, se escribe con D minúscula. Por eso nuestra gramática, hermano, es enriquecida. Y nosotros podemos hacer diferencia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la Biblia lo traduce dioses con D minúscula, porque no está hablando del Dios verdadero. Traducciones antiguas, hermano, nos hablaban de la misma expresión Elohim para todo. Para el Dios verdadero, para los dioses falsos. Y vamos a nuestra segunda hojita, también dice, algunas veces también se usa Elohim para aquellos que actúan en su nombre con autoridad. Oiga bien, hermano, que hasta las personas que Dios les daba autoridad en su nombre, también se les llamaba Elohim. Sería una gran confusión, hermano. Dice acá los textos bíblicos, Moisés, un representante de Dios. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Mire qué interesante. Éxodo 7:1 le dice Dios a Moisés, yo te he hecho a ti un Dios para con faraón. ¿Cuál es la expresión que se usa? Yo te he hecho un Elohim para con faraón. Vuelvo y repito. Si usáramos la expresión Elohim para todos estos términos generalizados, para el Dios verdadero, para los dioses falsos, para las personas que tienen autoridad en el nombre de Dios, tendríamos confusión alguna. Los jueces de Israel, oiga bien, porque ellos estaban nombrados para pronunciar juicio en su nombre, entonces su amo la llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al poste y le horadará la oreja con lesna, así será su siervo para siempre. En el hebreo Elohim aquí se traduce por ante los jueces. Es decir, estas citas bíblicas de Éxodo 21:6, 22:8, 9:23 y el 28, ocupamos la expresión jueces nosotros, pero en las versiones más antiguas dicen Elohim. Llevarán a estas personas ante Elohim. Pero ¿a qué se refiere? Si yo leo Elohim, yo voy a pensar en Dios. Pero nuestra traducción más enriquecida dice, lo llevará ante los jueces. Porque no está hablando que lo iban a llevar delante del Dios verdadero, sino que ante los representantes de Dios, que eran los jueces en aquella época. Por eso es bien importante, y como digo, gloria a Dios por estas clases de traducciones que tenemos al español, que nos hablan de una manera diferente a qué se refiere cada término bíblico. Porque repito, si a todo le llamáramos Elohim, al Dios verdadero, a los dioses falsos, hasta el mismo diablo, hermano, porque dice la Biblia que Satanás es el Dios de este siglo, también se llamaría Elohim. Entonces ya en nuestro tiempo, gloria a Dios, porque nosotros sabemos diferenciar entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Ahora vamos avanzando. Los ángeles, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. Oiga bien, la palabra ángeles está tomada de la versión griega Septuaginta y designa aquí a los seres celestiales superiores a los seres humanos. El texto hebreo utiliza la palabra Dios, Elohim, para enfatizar el contraste entre el Salmo 8:5, Hebreos 2:7, manifiesta que el hombre es menor que los Elohim. Las traducciones antiguas, en vez de poner ángeles, ponen Elohim. ¿Por qué? ¿Será de que hay alguna confusión? ¿O será de que realmente está hablando del Dios? No, es que Elohim es un término generalizado en el hebreo
para con el Dios verdadero, dioses falsos, para con los representantes de Dios, para con los seres angelicales, y dice la Biblia, los gobernantes, es decir, los seres humanos. Yo dije, vosotros sois dioses. Esto lo leemos en Salmos 82, 1, versos 6 y el 7 también. ¿Qué dice la Biblia? Ustedes son dioses. Claro, en nuestra traducción bíblica, la expresión dioses es con D minúscula. No tenemos problema con eso, porque estamos hablando de que nos quiere dar a entender que somos representantes de ese Dios. Ustedes son dioses, dice el Salmo. Pero en las versiones antiguas, definitivamente había ese contraste que simplemente decía, vosotros sois Elohim. Entonces, como digo y repito, en esta oportunidad, Elohim es un título, es una expresión que se generaliza para diferentes deidades, ya sea para seres angelicales, ya sea para dioses falsos, ya sea para los representantes de Dios en este mundo, pero también para el único Dios verdadero. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Pero ahora bien, hermanas y hermanos, nuestras traducciones bíblicas nos han dado lo que es el enriquecimiento en la verdadera expresión de lo que a quienes se referían. Cuando se refería a los dioses falsos, cuando se refería a los jueces, cuando se refería a los seres humanos que tenían autoridad, ya nuestras versiones son diferentes, que nos dan una luz diferente a lo que verdaderamente nos quiere decir. Por eso el apóstol Pablo, él pudo haber dicho, hermano, mas para el mundo hay muchos Elohim, mas para nosotros solamente hay uno. Entonces, esto nos quiere dar a entender de que en realidad, hermanos, la expresión Elohim es una palabra que se ocupa para no diferenciar, sino para generalizar a todas las divinidades, a todos aquellos que están, hermanos, bajo autoridad o tienen autoridad alguna. Pero ahora la pregunta sería, ¿será que Elohim se puede ocupar de una manera plural o singular? Es decir, que Elohim para muchos significa diversidad de dioses. Diversidad, hermano, o lo peor en el caso decir que representa una trinidad, un dualismo o muchos dioses. A partir de esto podríamos llegar a la conclusión de que Elohim es un plural numérico, pero con referente al Dios verdadero nos hace dar y nos interpreta la misma palabra de Dios, que fue un solo Dios, el creador de todas las cosas. Fue el único Dios verdadero. Y hay una gran diferencia. Dice acá, Éxodo 32:4. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Oiga bien la expresión, que te sacaron, dice la Biblia, de la tierra de Egipto. Oiga bien la expresión que ocupan. Estos son tus Elohim, que te sacaron. Está bien, aquí está hablando que Elohim representa muchos. Y todavía más adelante, el accionar de estos dioses dice que los sacaron de la tierra de esclavitud. Pero en Génesis 1 encontramos cuando dice, en el principio Elohim. No dice crearon los cielos y la tierra, sino que dice en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Es decir que el accionar después de este título nos da una referencia de singular y no de plural. Nos hace referencia de uno numéricamente. En cambio, usted puede ver la diferencia. Cuando construyeron el becerro, hicieron fiesta, ellos dijeron, Israel, estos son tus Elohines que te sacaron de esclavitud. Te sacaron. Está hablando de muchos. Pero en Génesis 1 encontramos la expresión Elohim, pero el accionar de Elohim no es plural, sino que es singular. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
El principio Dios hizo todo, dice la Escritura. Por eso es bien importante, porque de lo contrario, como digo, tendría que decir: en el principio crearon los dioses los cielos y la tierra. Pero no, dice la Biblia: dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Dijo, no dijeron. Dice la Biblia, dijo, y no dice la expresión dijeron. Dice la misma Biblia: y vio Dios, vio Elohim. No dice vieron Elohim, que todo lo que hicieron fue bueno. Es decir, que el accionar de Elohim nos habla de un singular, acerca de un Dios creando todas las cosas. Por eso, un Dios en el cual hizo todo lo que la Biblia nos enseña a través de su palabra. Pero ahora bien, a través de esto podemos darnos cuenta. Génesis capítulo 1. Usted lee el texto de Génesis capítulo 1. Aún encontramos en el verso 26 cuando dice, y vamos a leerlo, Génesis capítulo 1, el verso 26. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces dijo Dios, oiga bien la expresión, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, dice la Biblia, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero y la gente dice, miren, dice la Biblia, hagamos. Entonces aquí encontramos la Trinidad, dicen algunos. Hagamos. Pero debemos de recordar, hermanos, que en este sentir generalizado, Dios, hermano, está rodeado de seres angelicales, de los cuales la Biblia nos dice y nos muestra que también son llamados Elohines. Según la expresión Elohim, también son seres angelicales llamados de esa manera. Entonces, pero el accionar que vemos en todo, lo podemos ver de una manera singular. Y creó Dios al hombre a su imagen. Entonces, es bien importante saberlo, porque Génesis capítulo 1, usted puede ver en su cuadro, en las notas, y esto quiero que usted lo vea de esta manera. Usted recuerda Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas, y por qué no decirlo Juan, nos habla acerca de la vida de Jesús. Pero cada uno de estos escritos habla de una manera diferente. Cada quien ve o tiene una cosmovisión diferente acerca del ministerio de Jesús en la tierra. Mateo lo ve de una manera, Marcos de otra, Lucas de otra, Juan de otra manera. Es decir que cada uno de ellos puede contemplar a Jesús de una manera diferente. Le voy a poner un ejemplo sencillo. De repente usted va por la calle en el centro de Lourdes y usted ve que ocurre un accidente. Y yo le aseguro que pueden haber muchas personas que vieron ese accidente suceder. Pero cuando entrevistan a cada una de ellas va a dar una versión diferente a lo ocurrido. Cada uno de ellos va a dar una versión de cómo él vio la situación de ese accidente. De repente alguien va a decir, no, mire, definitivamente el conductor del vehículo tuvo la culpa. Otro que estaba por otro lado viendo va a decir, no, no fue el conductor, sino que fue la persona que se iba cruzando. Y otro puede decir, no, tampoco, no fue ni el conductor ni la persona, fue un perro que se atravesó y no supo qué hacer. Cada quien va a ver ese mismo accidente de una manera diferente. Así la vida de Cristo, cada quien lo vio de una manera diferente y expresó a través de las Escrituras cómo lo vieron. Ahora, digo esto porque el Antiguo Testamento debemos de saber y debemos de analizarlo de esta manera. Fueron escritos que fueron recopilándose a través de la historia. Y mire, la mayoría de veces, y la tradición nos ha enseñado,
de que Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y cada libro fue escrito, y nosotros en nuestra imaginación creemos que todo lo que estaba sucediendo inmediatamente se estaba escribiendo como un diario, ¿verdad? En el momento algo sucedía y lo escribían, o en el momento Dios hablaba y el pueblo o la persona encargada escribía. Pero en realidad, hermano, toda escritura no comenzó sino en el tiempo de Salomón. Todo escrito de la Biblia comenzó en ese tiempo. En el principio, hablando de los patriarcas, hablando de todos los antiguos, lo que ellos tenían era una tradición oral. ¿Qué es una tradición oral? Le voy a poner de esta manera. ¿Ha escuchado usted acerca de la mitología cuscatleca? La ciguanaba, el cipitillo, el cadejo, el padre sin cabeza, la descarnada y tantas. Esta mitología se ha venido contando de generación en generación. Los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos, ellos lo contaban y lo transmitían porque era parte de la cultura. Y ellos lo contaban, y cada quien lo contaba a su manera, sin duda. Bueno, para decirle, yo les he comentado a ustedes que mi papá dice que él mató a la ciguanaba. Él dice así que la mató. ¿Qué tan cierto será? No lo sé, pero él dice y asegura que así fue. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Israel también tenía su tradición. Él hablaba del Dios verdadero, liberándolo de la esclavitud de Egipto. Ellos hablaban acerca del Dios verdadero, creador de todas las cosas, pero era una tradición oral. Por eso Deuteronomio 6:5 dice: lo vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al levantarte, al acostarte, al andar y todo eso, se lo vas a repetir, porque en definitiva era una tradición oral, no había nada escrito. Pero vuelvo y digo, cuando leemos el Antiguo Testamento, principalmente el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, podemos darnos cuenta que hay diferentes tradiciones de las cuales escribieron. Por eso usted puede ver Génesis capítulo 1, que nos habla de la creación, y Génesis capítulo 2, que también nos habla de la creación. En Génesis 1 dice la Biblia que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, varón y hembra los creó. Pero en Génesis 2 nos habla algo diferente y nos dice de que Dios tomó del polvo de la tierra y creó al hombre, y a la mujer la sacó del costado. Es decir, usted puede decir, bueno, entonces ¿por qué Génesis 1 dice una cosa y Génesis 2 dice otra? Es porque son tradiciones, es decir, son como comunidades de las cuales se escribieron, y cada quien escribió según la cosmovisión de cómo miraba las cosas, de cómo la tradición oral llegó a conocer y dar a entender la creación en el principio de todas las cosas. En el cuadro que tenemos, vemos y contemplamos las 4 tradiciones del Pentateuco: yavista, elogista, deuteronomista y sacerdotal. Y usted puede contemplar en qué época cada tradición comenzó a escribir. En el siglo X, en el siglo VIII y IX, en el año 622, es decir, en la reforma de Josías, y en el siglo VI, cuando ya regresaban del destierro. Ahí encontramos los lugares en Judá, en Israel y en Jerusalén. Pero ¿por qué menciono esto? Porque el Antiguo Testamento fue escrito a través de este tipo de tradiciones, y cada uno miraba a Dios de una manera diferente. Usted puede ver los yavistas, cómo llaman al Señor: Jehová. Por eso lea Génesis 2, ahí mencionan a Jehová, pero Génesis 1 no lo menciona. En otros textos encontramos Dios y Jehová, porque es una combinación.
Cada quien miraba a Dios de una manera diferente, o lo conocía o lo interpretaba de esa manera. La tradición yavista habla acerca de Jehová, eloísta habla acerca de Elohim, acerca de Dios, y cada tradición ve una manera diferente, hermano, lo que era la intervención divina para con el ser humano. Entonces, digo todo esto porque Génesis capítulo 1 nos habla acerca de la creación de todas las cosas. ¿Y quién fue el creador? Dice la Biblia, Dios. Como único y soberano, Él fue el creador de todas las cosas. Entonces, yo le pudiera avanzar un poquito y decirle, ¿por qué decimos que Jesús fue el creador de todas las cosas? Porque primeramente podemos decir, Jesús es Dios. Y la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él. La Biblia nos dice claramente, hermanos, en Juan, en el capítulo 1, encontramos que Dios Jesucristo es el creador de todas las cosas. Entonces, digo esto, porque hermanos, toda cultura tiene una manera diferente de ver la creación. Usted puede ver el Popol Vuh y así diferentes culturas. Ellos miran la creación de una manera diferente. Y cada quien interpreta la creación de una manera, ya sea como le convenga o simplemente como le explicaron. Pero aquí encontramos algo bien importante. Y es acerca, hermanos, de la creación vista de una manera diferente en Babilonia. En Babilonia también existía un relato de la creación que se llama el Enuma Elish. ¿Qué es eso? Simplemente es la creación como lo ven los babilónicos. Como los babilónicos ven la creación de todas las cosas. Y quiero decir algo bien importante. Babilonia no dice que fue el Dios verdadero creador de todas las cosas, sino que dice que fue Marduk el creador de todas las cosas. Mire, los egipcios, los babilónicos, toda cultura, los mayas, los aztecas, los indios, cada cultura, hermano, mira la creación como quiere verla. Pero nosotros, recuerde, la salvación viene de los judíos. Recordemos que la tradición acerca de la creación nos habla que fue el único Dios verdadero creador de todas las cosas. Pero ahora bien, avanzo. Para Babilonia fue Marduk el creador de todas las cosas. ¿Y por qué llegamos a este punto? Porque Israel, ellos fueron echados a cautiverio en Babilonia. Usted recuerda, Israel estuvo en Babilonia, siendo esclavo directa e indirectamente de Babilonia. Fue influenciado por Babilonia, fue dominado por Babilonia. Usted recuerda en el tiempo de Daniel, la Biblia nos habla que estuvieron en Babilonia. Hay algunos salmos que nos hablan acerca de Babilonia. Nos decían que cantásemos himnos al Señor. ¿Y cómo vamos a cantar himnos al Señor en tierra extraña? Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos y nos acordábamos de nuestra ciudad. Ellos estaban en cautiverio en Babilonia. ¿Y sabe cuál era el problema de Israel? Que ellos estaban siendo influenciados por la cultura religiosa de Babilonia. ¿Y qué decía Babilonia? Que Marduk era el creador de todas las cosas. Hermano, es como que a nosotros nos digan, mire, fíjese que el que creó todas las cosas fue la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon todas las cosas. O sea, nosotros no le vamos a hallar una lógica ni la escritura, ni histórica. No le vamos a hallar sentido a eso, porque nosotros sabemos que solamente un Dios verdadero, el único, creó todas las cosas. Pero Israel no. Israel comenzó a relacionarse tanto con Babilonia, que comenzó a aceptar la cultura, la religión de ellos, y ellos comenzaron a creer, a pensar y a sentir que era Marduk. ¿Y quién era Marduk? Recordemos algo, yo lo decía. Babilonia tenía un concilio de dioses, muchos dioses, pero el más grande de ellos era Marduk.
Y Marduk para ellos era el creador de todas las cosas. Pero repito, Israel estaba allí en medio de esa religión, de esa cultura, de ese pensamiento. Y es aquí, hermanos y hermanas, donde surge Génesis capítulo 1. En medio de una crisis de fe, vienen los escritores y dicen: Israel, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. ¿A quién se estaban refiriendo? Al Dios verdadero, al Shaddai, al gran yo soy, al todopoderoso, al único Dios verdadero. O para identificarlo puede llamarle Jehová si usted quiere. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si lo vemos así de una manera gramatical, Dios con D mayúscula, el todopoderoso. Les estaban dando una advertencia a Israel: no fue Marduk. No fue Marduk el que creó las cosas, fue el Dios de el Dios de nuestros padres, el Dios que nos liberó de la esclavitud, el Dios todopoderoso que se presentó ante Abraham como el Shaddai, a Moisés como el gran yo soy, al pueblo como el único Dios verdadero. Él creó todas las cosas. Pero usted puede decir: hermano, pero ¿por qué ocupa la expresión Elohim? Y Elohim representa muchas cosas. Lo que nos estaba diciendo el texto, que para ellos habían muchos dioses, pero en el Dios nuestro estaba todo. En el Dios verdadero estaba la plenitud completa acerca de quién era Dios en realidad. Les estaba diciendo: miren, ustedes tienen un concilio de dioses, ustedes tienen diversidades de dioses, pero nosotros tenemos uno, Elohim. En Él está todo. Él es el Dios verdadero, Él es el creador de todas las cosas. Como lo decíamos la vez pasada, ustedes necesitan un Dios para cualquier cosa. Nosotros solo tenemos uno y nos basta, porque Él puede hacer todo lo que sus dioses hacen. Él lo puede hacer porque Él es el todopoderoso. Ese es el sentir de Génesis capítulo 1. Génesis 1, hermano, no nos quiere dar un relato histórico. Un relato, hermano, de decir así fueron las cosas. No, Génesis 1 fue escrito porque Israel se sentía en una crisis de fe, diciendo que era Marduk el creador de todo. Pero sabe, en medio de todo eso surge la palabra de Dios diciendo: no fue Marduk, sino el Dios verdadero, a quien nosotros servimos, al que ustedes conocen, aquel Dios que ustedes han tenido una comunión con Él, pero se han alejado de Él. Ese es el verdadero Dios, y Él fue el creador de todas las cosas. Es como que, hermanos, de repente nosotros comenzásemos a desviar el propósito de la doctrina y comenzamos a predicar Trinidad. Yo le aseguro, hermanos, de que sin duda Dios de una u otra manera trajera a este lugar un mensaje para recordarnos que solamente hay un Dios verdadero. Aunque en nuestra mente estemos pensando otra cosa, Dios se encargaría de demostrarnos que Él es el Dios único y verdadero. Así le pasó a Israel en Babilonia. Dios les demostró que solamente Él era el creador de todas las cosas, a manera de recordatorio. ¿Sabe por qué? Porque ellos ya lo sabían, pero el problema era que estaban tan influenciados con Babilonia, que Babilonia estaba absorbiendo la fe de ellos acerca del Dios verdadero. Entonces, para resumir lo que hemos dicho, ¿qué significa Elohim? Elohim numéricamente puede representar varios, pero en esencia, y hablando del Dios verdadero, Elohim representa pluralidad de majestuosidad, pluralidad de poder. Está diciendo que Elohim representa, hermano, lo máximo entre todos los dioses. Elohim representa que si usted necesita 10 dioses para algo, quiero decirles que el Dios nuestro hace todo lo que sus 10 dioses pueden hacer. Eso representa Elohim. No representa multitud de dioses, ni trinidad ni dualidad. Representa pluralidad de majestuosidad. Es decir, que está elevando a Dios como el Dios todopoderoso, el máximo Dios entre toda la historia. Por eso, hermanos, cuando alguien le diga
Pero usted sabe que Elohim representa pluralidad, sí. Pero hablando de Dios representa majestuosidad. No representa numéricamente muchos dioses. Representa que este único Dios es el Dios que puede hacer todo lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Por eso dice la Biblia que en Él estamos completos. Usted ha leído ese texto. En Él estamos completos. Y perdone que se lo mencione una vez más, pero el mundo religioso es triste, pero es la realidad. Necesitan pedirle a un santo específico para que le haga un milagro. Y hermano, probablemente más de algunos salió de eso, que para cada milagro necesitaba la intervención de un santo en las diferentes áreas. Usted necesitaba algo, ruéguele a tal santo. Usted necesita esto, pues a este no, mejor a este, porque este le va a responder más rápido. Ese es el sentir del politeísmo y de la idolatría. Pero ¿cuál es el sentir monoteísta? Que solamente tenemos un Dios, que en Él estamos completos y que en Él no necesitamos a nadie porque Él hace todo lo que necesitamos. A tal grado que dice Apocalipsis 1:8, yo soy, hablando Jesús, el alfa, es decir, el principio y la omega. El alfa y la omega, hermanos, es el abecedario que habla como decir A y Z. Yo soy la A, yo soy la Z, es lo que quiere decir en nuestro idioma. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Hermanos, Él es nuestro Dios y a Él le debemos toda nuestra alabanza. Pongámonos en pie en esta oportunidad y en esta noche podemos darnos cuenta que estamos viviendo en un mundo plagado de muchos pensamientos acerca de quién es Dios. Tenemos amigos, vecinos, tenemos familiares que todavía en su mente ellos creen en una trinidad, en una dualidad. Ellos creen en diversidades de dioses. ¿Y sabe qué es lo que necesitamos nosotros? Así como cuando Israel estaba en Babilonia creyendo en muchos dioses, y llegó ese texto de Génesis 1 diciendo solo hay uno, el creador de todas las cosas, el Dios verdadero. Así también Dios quiere que nosotros vayamos a ellos, le expliquemos, le digamos, oremos por ellos y le digamos, solo hay un Dios verdadero y ese Jesús, el cual puede cambiar nuestras vidas. Así que esta noche vamos a orar, hermano, y vamos a poner en las manos de Dios nuestra vida. En Él estamos completos, no necesitamos más. Así que si usted necesita algo, pídale a ese Dios y le conocemos por nombre. Jesús es su nombre. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a cualquier necesidad que tengamos. Él sigue siendo la respuesta para nosotros. Bendito Señor, muchas gracias. Esta noche a través de tu linda palabra nos damos cuenta, Señor, que las expresiones antiguas acerca de dar a conocer quién eras tú, la iglesia, Señor, hoy en día tenemos el privilegio de conocerte tal cual tú eres y a través de tu nombre. Pero tiempos antiguos, Señor, ese nombre no había sido revelado. Por eso el pueblo, la gente, Señor, daba títulos conocidos de la época para referirse a ti, como la expresión Elohim, como expresión de Dios. Señor, yo sé que la expresión Dios puede referirse a dioses falsos, dioses paganos, dioses, Señor, de los cuales son considerados, Señor, personas prominentes, Señor, de este mundo, seres angelicales. Pero, Señor, en nuestra mente y corazón solamente hay un Dios verdadero. Aunque la expresión Dios, Señor, represente y generalice a muchos dioses, más para nosotros solamente hay un Dios verdadero. Te conocemos a ti, Señor. Por eso te agradecemos, Señor, que tú, Señor, has sido, Señor, ese consuelo para nosotros. Señor, así como Israel en cierto momento estaba perdiendo la fe, Señor, en el Dios verdadero, así hay un mundo, Señor, que no te conoce y no tiene fe en el Dios verdadero, pero te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder llegar a ellos, Señor, y que te conozcan a ti verdaderamente, y que verdaderamente, Señor, puedan conocerte, Señor,
como el único Dios verdadero, Señor. Señor Jesucristo, gracias porque te conocemos a través de la Biblia y tu palabra nos enseña que solamente hay un Dios y a ese Dios adoramos y servimos, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Bendícenos y ayúdanos cada día, y a cualquier necesidad, Señor, tú sigues siendo la única respuesta, el único que nos puede ayudar, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas.